Muy buenas noches, mis amados hermanos, en la fe y en la esperanza de nuestro Salvador Jesucristo. Le damos una pero muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Aquí se estudia la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ese es el propósito de estas programaciones. Vamos a ponernos nuestro equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero son temas de profundización bíblica. Lamento por aquellos que se quedan en la superficie. Es una lástima y un pesar, no solamente para mi corazón, sino también para el corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles del cielo, que muchos, miles y miles, se queden en la superficie. Muchos no quieren ponerse su equipo de buceo y zambullirse en aguas profundas. Pero nosotros no nos vamos a quedar en la superficie. Nosotros vamos a colocarnos todo el equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar las perlas preciosas, vamos a encontrar diamantes, vamos a encontrar gemas preciosas y mucho más maravillosas de lo que a nosotros nos imaginamos. Por lo tanto, les animo a ustedes a que nos sigan para que de esa manera todos juntos podamos enriquecernos espiritualmente hablando, porque no hay mayor riqueza que la que sale de los labios del Maestro. Esa es la mayor riqueza que podemos tener y disfrutar en esta vida. ¿Por qué? Porque las cosas materiales tarde o temprano se esfuman. En cambio, las riquezas espirituales, la palabra de Dios permanece para siempre. Así lo dice el profeta Isaías. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas y vamos a comenzar con una oración. Les animo también a ustedes para que nos acompañen. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, que es una antorcha, un faro que alumbra en lugar oscuro. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Gracias porque podemos entender y comprender tus designios, tus propósitos, tu voluntad para nuestras vidas. Y qué hermoso es saber que tú rebosas de amor por nosotros y que estás dispuesto a brindarnos todo el respaldo que necesitamos en este peregrinaje en el cual nos encontramos rumbo a la Canaán celestial. Oh Señor, queremos orar por todos los hermanos y hermanas que se puedan unir con nosotros de tal manera a que tu bendición también los alcance a ellos. Y dejamos todo en tus manos. Queremos ser guiados y dirigidos por ti en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, te suplicamos tu dirección, tu compañía, tu intervención, que tu bendición se derrame abundantemente
en nosotros. Ayúdanos mucho y danos la fortaleza y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Nos encomendamos en tus brazos como somos y derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, nos sentimos contentos y felices porque el Dios del cielo nos da la dicha de poder reunirnos una vez más a través de la tecnología para que podamos predicar su palabra y al mismo tiempo enriquecernos espiritualmente hablando. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy se titula Jugando con la salvación. Aquí está el título del tema de esta ocasión. Jugando con la salvación. Ese es el título del tema de esta ocasión. ¿Saben una cosa, mis amados? Lamentablemente, es triste, doloroso, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es impresionante la cantidad de adventistas del séptimo día que están jugando con su salvación. Es realmente muy, pero muy doloroso. Es alarmante la cantidad de hermanos de iglesia que están jugando con su salvación. Y de eso es justamente lo que vamos a tratar en esta ocasión. Hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día que están jugando con su salvación? Por lo tanto, les animo para que abran bien sus oídos, para que puedan realmente ponerse en sintonía con este tema, porque este tema es crucial. No podemos decir que es importante porque es supremamente clave. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces buscando el primer versículo que nos va a servir como trampolín para zambullirnos al tema de esta ocasión. Y el versículo que vamos a leer se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 3. Dice así la palabra inspirada: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten, mis amados, qué tremenda advertencia encontramos acá. Acá dice claramente que es tu deber y el mío atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y noten ahora el versículo 3, porque es una clave gigantesca. Noten lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está, mi estimado hermano. Aquí tenemos un versículo que contiene una advertencia impresionante para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque acá dice
clara, lisa y llanamente que es imposible escapar a la ira de Dios, o del castigo, o de la muerte eterna, si descuidamos una salvación pero tan grande. Y eso es justamente lo que está sucediendo con miles y millones de adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque están jugando con su salvación. Es realmente asombroso, mis amados. Y hoy justamente vamos a ponerle muchos puntos a las IES. Y es muy, pero muy crucial, mi estimado hermano, que nos dejemos convencer por el Espíritu Santo para que no seamos de aquellos que estén jugando con su salvación. Muy bien, otro pasaje que lo vamos a leer se encuentra en Hebreos, esta vez el capítulo 3, el versículo 7 en adelante. Noten lo que dice el versículo 7 y quién es la persona que está hablando en el versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, noten, hermano, que es el Espíritu Santo el que nos está hablando acá, y dice la última parte del versículo 7. Si oyereis hoy su voz. Ahí está, mi estimado hermano. Este es el primer pero súper detalle que vamos a anotar acá. Si oyeres hoy su voz. Noten, mis amados, este es un detalle crucial. Este detalle no se nos tiene que escapar ni por desgracia. Noten, hermano, ¿qué dice acá? Si oyereis hoy su voz. Ese es un detalle crucial y demasiado trascendental. Ahora, sigue diciendo, esta vez en el versículo 8. Noten lo que dice. No endurezcáis vuestros corazones. Ahí está, mis amados. Este es otro detalle supremamente clave. No endurezcáis vuestros corazones. Ahí está, mi estimado hermano. Este es otro detalle extremadamente clave. No se nos tiene que escapar ni por nada del mundo. Noten lo que dice. Ya tenemos dos detalles supremamente vitales. Noten, sigamos ahora leyendo, esta vez en el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Ahora versículo 12, mi estimado, noten lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten, hermanos, lo que dice acá. Acá vamos a anotar la tercera característica que es supremamente clave. Incredulidad.
Otro detalle extremadamente crucial y trascendental. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, otro versículo supremamente clave lo tenemos también en el versículo 13 de Hebreos 3 siempre. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten, hermanos, qué tremendo versículo tenemos acá. Ahora, vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 25. Noten, hermanos, lo que tenemos acá. Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué dice acá, hermanos? Acá encontramos otra palabra clave y es la palabra amonestación. Vamos a anotar acá. Amonestación. Esta es otra palabra crucial también. ¿Qué dice acá? Que tenemos que aceptar las amonestaciones. ¿Por qué? Dice claramente el versículo: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora, otro pasaje que vamos a buscar también es Hebreos 10:29. Noten lo que dice Hebreos 10:29, mis amados, es un pasaje clave. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué dice acá? Acá aparece un detalle tremendo, mis amados, y lo vamos a anotar acá. Es la palabra pisotear. Es impresionante, mis amados, esta palabrita, lo crucial y lo clave que es. Noten lo que dice. Acá dice el versículo que ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ahora, un poquito más adelante, a medida que desarrollemos este tema, vamos a ver quiénes son los que le pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. Eso vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero ahora vamos a buscar otro pasaje que lo encontramos en Mateo 25. Noten un poco, mis amados, lo que encontramos acá. Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 22. Versículo 5. Mateo capítulo 22, versículo 5. Solamente el 5 vamos a leer, porque de ahí vamos a sacar un detalle clave. Dice así el versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso,
se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Noten, hermanos, qué tremendo este detalle. Vamos a poner acá como punto número 6. No hicieron caso. No hicieron caso. O sea, vamos a poner mejor para acortarlo más. Caso omiso. Vamos a poner acá. Caso omiso. Ahí está. Esto significa que no hicieron caso. Noten, mis amados, qué tremendo detalle lo encontramos acá. ¿Qué dice acá? Que no hicieron caso. Caso omiso. Este es otro detalle crucial, mi estimado hermano, sobre estas dos palabritas cabalga una tonelada de importancia. Y noten, hermanos, que a medida que avancemos, vamos a volver a estas dos palabritas. Ahora, mis amados, se viene el primer bombazo de la noche. Escuchen bien esto que les voy a leer. Patriarcas y Profetas, página 161. Es impresionante, mis amigos y hermanos, este pasaje. Patriarcas y Profetas, página 161. La señora White, inspirada por el divino Espíritu Santo, dijo lo siguiente: de acuerdo por lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma. ¿De quién está hablando? Está hablando de Sodoma y de Gomorra. La suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no solamente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino, y acá viene, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Noten, mis amados, qué bombazo más impresionante tenemos aquí. ¿Qué dice acá? ¿Quiénes son los que están jugando con la salvación? ¿Quiénes son en realidad los que están jugando con su salvación? Los que están jugando con su salvación son aquellos que hacen caso omiso. Noten, hermanos, esta palabrita. Hacen caso omiso. ¿De qué? De la luz y los privilegios que vienen del cielo. Noten, hermanos, por eso recién les dije que estas dos palabritas juegan un papel crucial. Es demasiado trascendental la importancia que tiene estas dos palabritas. Entonces, ¿quiénes son entonces los que están jugando con su salvación? Los que están jugando con su salvación son aquellos que no aceptan o no quieren aceptar la luz y los privilegios que vienen del cielo. Oh, mi estimado hermano, es realmente sorprendente la cantidad de adventistas del séptimo día que rechazan la reforma pro salud. Y la reforma pro salud es una de las luces que bajó del cielo.
para beneficio tuyo y para beneficio de toda la iglesia. Pero sin embargo, hoy hay miles y miles de adventistas que dicen, no, pero si vos comés o no comés, si vos tomás o no tomás, eso no tiene nada que ver con la salvación. Imagínense, mis amados, qué barbarie, qué terrible es llegar a una conclusión como esa. Es lamentable la cantidad de adventistas del séptimo día que dicen, no, pero si vos te maquillás o no te maquillás, eso no tiene nada que ver con la salvación. Es mentira, mi estimado hermano. No le creas a Satanás cuando el diablo te diga una palabra como esas. Eso no es así. ¿Por qué? Porque acá dice la cita que aquellos que rechazan la luz del cielo son los que en realidad están jugando con su salvación. Y es realmente lamentable la cantidad de adventistas del séptimo día que rechazan la reforma pro salud y ni qué decir la reforma en la indumentaria. Y lo peor de todo es que son especialistas en buscarle peros, en buscarle la quinta pata al gato. Es lamentable, mis amados, en lugar de aceptar y de acatar, le buscan la vuelta. Utilizan argumentos que no tienen un gramo de importancia, y a eso es lo que tenemos que eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque si yo le busco la vuelta, si yo le pongo peros en lugar de aceptar la verdad, quiere decir que estoy jugando con la salvación. Y el que juega con la salvación se va a perder. Así como cuando nosotros éramos pequeños y nos decían, no jueguen con fuego porque el fuego les va a quemar, así también hay muchos que están jugando con su salvación. Y si tú juegas con tu salvación, te vas a perder, mi estimado hermano. ¿Por qué? Porque los que juegan con la salvación van a terminar en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, mi estimado hermano, así de claro y así de contundente. Ahora, ¿con qué propósito Dios le da luz a su pueblo? Vamos a responder un poco a esta pregunta. ¿Con qué propósito Dios le da luz a su pueblo? La respuesta la encontramos en Historia de la Redención, página 382, y dice así: el Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida. Ahí está, mi estimado hermano. El Señor concede luz, ¿para qué? Para que sea apreciada y obedecida. Vamos a anotar acá estas dos palabritas. Vamos a ver, vamos a anotar acá. Apreciadas y obedecidas. Obedecer. Ahí está. Estas son los dos propósitos por el cual Dios nos concede luz. Número uno, para que la apreciemos. Y número dos, para que la obedezcamos. Entonces yo te pregunto a ti, mi estimado hermano, si Dios nos da la luz para que la apreciemos, y la obedezcamos, entonces, ¿por qué
tenemos que buscarle la vuelta? ¿Por qué tenemos que estar buscando argumentos para poder desviar el cauce de la luz que Dios nos ha dado? Esa es la pregunta del millón. No tenemos por qué hacer eso, porque si nosotros hacemos eso, quiere decir que estamos jugando con la salvación. Noten, les voy a leer de nuevo la cita. Historia de la Redención, página 382. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. Sí, mi estimado hermano, cualquier luz que tú encuentres en la Biblia y en el espíritu de profecía es para apreciarla y obedecerla. No es para rechazarla ni despreciarla. Mucho ojo, mi estimado hermano, porque si tú desprecias la luz del cielo, vas a terminar en el lago de fuego y azufre. Eso es así, mi estimado hermano. No le creas al diablo cuando te diga que no importa, lo que vale es el corazón. Eso es lo que vale. Eso viene del diablo, mi estimado hermano. No le creas a Satanás cuando te predique un sermón como ese, porque eso no es lo que dice el Señor. Y acá nosotros nos guiamos por lo que Dios dice y no por lo que dice el mundo, y mucho menos por lo que dice un ángel caído. Escuchaste bien, mi estimado hermano. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué sucede con la luz cuando el hombre la rechaza? En el mismo libro Historia de la Redención, página 382, encontramos la respuesta. Dice así: la luz que él envía se transforma en tinieblas. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? La luz que Dios envía, dice acá, que se transforma en tiniebla. ¿Pero por qué? ¿O para quién? Noten cómo sigue diciendo: para quienes la rechazan. Noten, hermanos, qué tremendo ese detalle. ¿Qué dice acá? Acá dice que la luz que él envía se transforma en tiniebla para quienes la rechazan. Por eso, justamente por esa razón, es que Dios, a través del profeta Isaías, justamente en Isaías capítulo 60, nos dice claramente: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Claro, mi estimado hermano, este es el llamado que Dios nos hace, pero lamentablemente muchos, al rechazar la luz, esa luz se convierte en tinieblas, y eso es lo que sucede. Punto seguido y sigue la cita. Noten: cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharla
es superfluo y lo es también toda predicación. ¿Qué dice acá, mi estimado hermano? Acá dice que el Espíritu Santo tiene que imprimir. Noten, el Espíritu Santo tiene que imprimir la verdad en nuestros corazones. Ahora, si el Espíritu Santo no imprime esa verdad, en las verdades del cielo en nuestros corazones, dice acá que escucharlo sería superfluo y también cualquier otra predicación. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que es supremamente clave escuchar y dejar que el Espíritu Santo imprima. Noten, por eso pusimos acá este punto número 1 que dice: si oyereis hoy su voz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos esa voz, después el Espíritu Santo se encarga de imprimir esa verdad en nuestros corazones. Pero si resulta que ni siquiera oímos su voz, menos el Espíritu Santo va a poder imprimir esa verdad en nuestros corazones. Por lo tanto, este detalle es supremamente clave. Pero no se te olvide, mi estimado hermano, qué sucede cuando rechazamos la luz. Acá dice que la luz que Él envía se transforma en tinieblas para aquellos que la rechazan. Por eso es peligroso, mi estimado hermano, rechazar la luz del cielo y aceptar las opiniones humanas. Nosotros no estamos obligados ni somos responsables en aceptar las opiniones de la gente. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que tiene peso y lo que tiene validez para nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que se llenan la boca de excusas y de excusas en lugar de aceptar y acatar la luz que el Señor nos ha dado en su palabra. Ahora, mi estimado hermano, otra pregunta crucial que vamos a responder es la siguiente: ¿qué pasa con el corazón del hombre si éste no usa bien la gracia de Dios? Esa es una pregunta clave, mi estimado hermano. ¿Saben una cosa? A todos Dios nos da lo que nosotros conocemos como el tiempo de gracia. A todos. A toda persona que vive en este mundo, Dios le da gracia o también podríamos decir oportunidades para que la persona se acerque al Señor y pueda arreglar sus cosas con el Señor. Como dice Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos da a todos ese tiempo de gracia para que nosotros podamos acudir a Él de tal manera que nuestros pecados sean perdonados. Pero noten lo que sucede, mi estimado hermano. Deseado de toda la gente, página 538. ¡Qué declaración más sorprendente! Esta cita es un misil. Es impresionante el cargamento de trascendencia que tiene esta declaración. Dice así: en toda época, noten, en toda época se otorgó a los hombres
su día de luz y privilegio. Que dice, en toda época, desde que el pecado entró en este mundo, siempre Dios le extendió a sus hijos un tiempo de gracia. ¿Y saben qué versículo, hermano, me viene a la mente ahora? Noten un poco lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 21. El último versículo del capítulo 10 de Romanos dice así: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Quiénes son los que están jugando con su salvación? Los que se rebelan contra la luz que Dios en su infinita misericordia nos ha dado. ¿Quiénes son los que están jugando con la salvación? En la última parte del versículo 21 hay una palabrita que es tremenda. Dice contradictor. ¿Qué es contradictor? Contradictor significa una persona que le hace la contra al otro. O sea, que aquello que en lugar de acatar, atacan la luz, esos están jugando con su salvación. ¿Por qué? Porque son rebeldes y contradictores. Es realmente terrible, mi estimado hermano. Pero la parte donde dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, esa parte equivale a tiempo de gracia. Es lo mismo. La expresión extendí mis manos es lo mismo que tiempo de gracia. Son sinónimos. Pero noten, hermano, lo que esta declaración tiene. Abran bien sus oídos, les suplico, porque realmente es tremendo lo que dice acá. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegio, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Noten, hermano, cuál es el propósito con el cual Dios nos da suficiente tiempo de gracia a todos, para que podamos reconciliarnos con Dios. Y esto nos lleva a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Noten lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora viene el versículo 20. ¡Qué ricura este pasaje! Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Con qué propósito Dios nos concede abundante tiempo de gracia? Ahí lo dice, para que podamos reconciliarnos con Dios. Ahora, sigue diciendo esta cita, pero, acá viene un pero que es fatal, pero esta gracia tiene un límite.
Ojo, mi estimado hermano, mucho ojo con lo que te voy a decir acá. Escúchame bien, mi estimado hermano. No le creas a Satanás cuando Satanás te diga que la paciencia de Dios es ilimitado. Eso no es cierto y no va a ser cierto nunca. No le creas al diablo cuando él te diga que la paciencia de Dios no se acaba ni se puede acabar nunca. Esa es una herejía gigantesca. No le creas al enemigo ni a nadie cuando te diga una terrible herejía como esa, porque eso no es cierto. La paciencia de Dios, como el tiempo de gracia, tiene un límite. Sí o sí tiene un límite. Y eso lo podemos ver también en el caso de Noé cuando éste construía el arca. Dice claramente que llegó un momento en que Noé terminó la construcción y luego se cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad para nadie. O sea, mi estimado hermano, que la gracia de Dios tiene un límite. Ahora, sigue diciendo, la misericordia puede interceder durante años. ¿Qué dice? La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Note, mi estimado hermano, lo que dice acá. ¿Y saben a qué pasaje de las Sagradas Escrituras nos lleva esto? Esto nos lleva a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 12 en adelante. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Noten, ¿qué dice? Endureció su cerviz. ¿Qué decía este punto número 2 que pusimos acá? No endurezcáis vuestros corazones. Noten, mi estimado, acá nos volvemos a encontrar con ese detalle. Dice acá que endureció su corazón, su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová su Dios. Después sigue diciendo, y en el versículo 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero noten ahora, llegamos al versículo 16, y noten lo que encontramos acá. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Noten, hermanos, qué tremendo versículo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Ojo con ese detalle, mi estimado hermano. Vamos a poner acá como punto número 7, menospreciar su palabra.
otro detalle crucial, mi estimado hermano. Eso quiere decir que los que menosprecian la palabra de Dios también están jugando con su salvación. Y noten cómo termina el versículo 16, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahí está, mi estimado hermano, con este versículo 16 de Segunda de Crónica 36 se derrumba por completo esa herejía satánica que dice que la paciencia de Dios es ilimitada. Eso no puede ser jamás, mi estimado hermano. Y acá te lo estoy demostrando. Y noten cómo sigue diciendo, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece. Acá está. Noten el punto número 2. El corazón se endurece. Entonces, de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces, la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador. Note, mi estimado hermano, que dice acá que llega un momento en que la misericordia de Dios se retira. ¿Por qué? Porque la persona pasó el límite de ¿qué? De la gracia divina, y por lo tanto la misericordia ya no suplica más al pecador, y cesan las reprensiones y amonestaciones. Ahí está, mi estimado hermano. Por eso es que necesitamos aprovechar ahora, usar correctamente el tiempo de gracia, oír su voz, no endurecer los corazones, no ser incrédulo, aceptar las amonestaciones, no pisotear al Hijo de Dios y hacer caso de las oportunidades que el Señor nos concede. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Sabían ustedes que hay muchos supuestos cristianos que no solo rechazan la luz, sino que la odian? ¿Sabían ustedes, hermano, que hay muchos que no solamente rechazan la luz, sino que también lo odian? ¿Sabían eso? ¿Quieres que te demuestre? Con mucho gusto. Noten lo que dice Testimonio para los Ministros, página 90 y 91. Dice así: el Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Noten, hermanos, qué grave que es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se está apartando de muchos? Porque están jugando con su salvación. Están menospreciando las amonestaciones, hacen caso omiso a la luz y los privilegios que vienen del cielo, menosprecian su palabra, y por esa razón muchos están siendo dejados. El Espíritu Santo se está apartando de ellos. Sigue diciendo: muchos han entrado
en sendero oscuro y secreto. ¿Qué dice, mi estimado hermano? Muchos han entrado ¿dónde? En senderos oscuros y secretos. Qué terrible, mi estimado, es eso. Noten, ¿por qué? Noten, ¿cuál es la razón? Noten, y dice más, no solamente han entrado en senderos oscuros y secretos, y algunos nunca volverán. Noten, hermano, eso quiere decir que se fueron demasiado lejos para poder regresar. Y ahora va a decir por qué. Escuchen bien lo que se viene. Han elegido las tinieblas antes que la luz. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Qué dice? Han elegido las tinieblas en lugar de la luz. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Por qué es que muchos han entrado en laberintos oscuros y secretos y nunca más volverán? ¿Por qué? Porque han elegido las tinieblas antes que la luz? Y saben, hermano, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Esto nos lleva al Evangelio según San Juan. Noten, hermano, lo que encontramos acá. Juan capítulo 5. Noten lo que dice acá de una manera tremenda el Señor Jesús. Dice en el versículo 35, dice, él era antorcha, hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Noten, hermano. Y ahora el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y ahora dice el versículo 38, noten, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero noten lo que dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir que si no querían la luz que Cristo les podía proveer, ellos preferían las tinieblas. Y por eso se metieron en senderos oscuros y secretos, de los cuales nunca más iban a regresar. Acá dice, han elegido las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. Noten, hermano, el pecado lo único que logra en la vida de una persona es contaminar la mente y el alma de la persona. Por eso es que como cristianos tenemos que darle la espalda al pecado. Como cristianos tenemos que poner una barrera contra el pecado. Acá lo dice claramente. Muchos, y ahora viene lo que decíamos recién, muchos han odiado la luz. Noten, hermano, o sea que no es solamente
rechazar, sino que llegan al punto de odiar esa luz. Imagínense, mis amados, hasta dónde puede llegar la cosa. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Y ahora viene un detalle. Han pisoteado la palabra de Dios y están afrentando al Espíritu Santo. Noten, hermano, aquí nos encontramos con este detalle, el detalle número 5. ¿Qué decía? ¿Qué decía el detalle número 5? Pisotean al Hijo de Dios. ¿Y qué significa pisotear al Hijo de Dios? Lo acabamos de leer acá, hermano. Pisotear al Hijo de Dios equivale a odiar la luz. Noten, hermanos, qué tremendo lo que encontramos acá. Cuando dice que en hebreo, cuando dice que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto, también lo podríamos traducir como odian la luz. Qué tremendo detalle encontramos acá, mis amados. Acá lo dice claramente. Ahora, otra característica de aquellos que están jugando con su salvación. Vamos a mencionar otra característica más de aquellos que están jugando con su salvación. Testimonio para los ministros, página 87, dice lo siguiente: los que aman y temen a Dios no descenderán al nivel del mundo al elegir la sociedad de impíos. Noten, hermanos, qué tremendo esta otra característica que encontramos acá. Vamos a poner característica número 8. Sociedad con impíos. ¿Quiénes son los que están juzgando con su salvación? Los que están juzgando con su salvación son aquellos que se asocian con los impíos. Aquellos que se asocian, que tienen sociedad con los impíos, que les gusta socializar con los impíos. Mucho ojo, mi estimado, porque vamos a llegar a un detalle tremendo. Les suplico que abran bien sus oídos para lo que vamos a ver ahora. Noten, los que aman y temen a Dios no descenderán. Ahora, paremos un poquito ahí con esa palabra, no descenderán. ¿Saben a qué pasaje de las Escrituras nos lleva esta palabrita? Esta palabrita nos lleva a el libro de Jueces. Noten un poquito lo que dice el capítulo 14. Noten, el capítulo 14 de Jueces, versículo 1. Noten lo que dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Cómo comienza este versículo, hermano? Este versículo comienza diciendo que Sansón descendió. ¿Y saben por qué descendió? Porque espiritualmente él había elegido las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque si él elegía la luz en lugar de las tinieblas, no iba a ir a buscar entre las filisteas para una esposa.
Por lo tanto, mi estimado hermano, ese descendió es lo mismo que están haciendo hoy miles y miles de adventistas del séptimo día. Se están juntando con los impíos, se reúnen con impíos, hacen fiestas con impíos. Eso está condenado tanto por la Biblia como también por el espíritu de profecía. Y si no me creen, lo único que tienen que hacer es buscar el libro Testimonio para los Ministros, página 87, y leer esta misma cita que yo tengo acá. Noten lo que dice: los que aman y temen a Dios no descenderán al nivel del mundo al elegir la sociedad de impíos. Mucho ojo, mi estimado hermano, si tú eliges para tu compañera de la vida a una mundana, tú estás jugando con tu salvación, y el que juega con la salvación se va a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es como suena, mi estimado. Y noten cómo sigue diciendo: no quedarán hechizados por hombres y mujeres que no se hayan convertido. Noten, hermano, hay muchos que hoy en día se quedan hechizados por hombres y mujeres impíos. Esas personas nos hechizan. Noten, y como sigue diciendo acá: algunos de los que conocen la verdad pero no la practican están pisoteando la ley de Dios en sus transacciones comerciales. Noten, hermano, acá volvemos a este punto número 5. ¿Qué decía el punto número 5? Pisotean la ley de Dios, que es lo mismo que odiar la luz. Pero acá lo tenemos que poner otra característica más. ¿Y cuál es la característica que tenemos que poner acá? Acá lo dice en Testimonio para los Ministros, página 87. Eligen la compañía de los impíos. Noten, hermano, quiere decir que aquellas personas que eligen la compañía de los impíos están también pisoteando al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. Noten, hermano, qué tremendo lo que estamos diciendo. Acá lo dice claramente la declaración. Dice: algunos de los que conocen la verdad pero no la practican están pisoteando la ley de Dios en sus transacciones comerciales. No puede ser, mi estimado hermano. Hay adventistas del séptimo día que se unen con mundanos en transacciones comerciales. Eso no puede ser. Eso está completamente fuera de lugar en un adventista del séptimo día que quiere salvarse. Y noten lo que dice acá, mi estimado hermano. No vamos a leer todo el pasaje, pero por lo menos te voy a dar la referencia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Si no me crees a mí, lee lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Ahí claramente dice que un adventista del séptimo día no puede ni debe hacer transacciones comerciales ni ser socios comerciales en una firma
comercial con ningún mundano. Lo dice claramente, mi estimado. Y sigue diciendo la cita: no debemos tener asociación íntima con ellos, no sea que nos contagiemos de su espíritu y compartamos su condenación. Más claro imposible, mi estimado hermano. ¿Cómo puede ser que hay miles y miles de adventistas del séptimo día que no se están dando cuenta de eso? Sin embargo, la cita no puede ser más clara. ¿Por qué? Porque ahí dice que si nosotros nos unimos en actividades comerciales con ellos, dice ahí que ellos nos van a contagiar su espíritu y por lo tanto nosotros vamos a compartir la misma condenación que ellos. Ahora, ¿saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Génesis 49:6. Noten un poquito, mi estimado, lo que dice Génesis capítulo 49, Génesis capítulo 49, versículo 6, dice así: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Acá dice clarito que un cristiano no puede sentarse con los impíos. Un cristiano no puede participar con los impíos en las actividades que ellos hagan. Acá lo dice clarito. Y no crean que este es el único versículo que te puedo mostrar para refutar ese argumento. Hay otros también. Por ejemplo, Salmo 1. Noten un poco lo que dice. Salmo capítulo 1 es clarísimo también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten, hermano, qué claro que es. Ahora, otro pasaje que nos habla de lo mismo es Salmo 26, versículos 4 y 5. Noten lo clarísimo que dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Y ahora el versículo 5 es más claro todavía: aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Noten, hermanos, lo que dice Salmo 26, 4 y 5. Es impresionante lo claro que está. Sin embargo, hoy en día hay miles y miles de adventistas del séptimo día que se van a fiestas, se van a cumpleaños, participan con los impíos de las barbaridades que ellos hacen. Ahí está. Es increíble, es lamentable lo ciego, pero los ciegos que están en ese sentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios más clara no puede ser. Ahora, otro detalle que vamos a recalcar es el siguiente: los que escuchan la sugerencia de Satanás también están jugando con su salvación. Escúchame bien, mi estimado hermano, lo que te voy a decir. Nunca podemos escuchar las sugerencias del diablo. El cristiano no puede prestar oído a las sugerencias del enemigo. Eso tiene que estar clarísimo.
para nosotros. Sin embargo, hay muchos que se dejan, lamentablemente, se dejan guiar por las sugerencias de Satanás. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 475, nos da un ejemplo. Vi que usted había cedido varias veces a las insinuaciones de Satanás. ¿Cómo? Acá dice la señora White que este hombre varias veces había cedido a las insinuaciones o a las sugerencias de Satanás de abandonar la lucha por vivir la verdad, porque el tentador le había dicho que fracasaría con los mejores esfuerzos que pudiera hacer. Noten, se me mostró que su esposa e hija mayor han sido sus ángeles guardianes para entristecerse sobre usted, animándoles a resistir las insinuaciones de Satanás. Y ahora viene, aquellos que están pisoteando la ley de Dios, noten qué detalle nos encontramos de nuevo. Pisotear al Hijo de Dios, ¿qué significa? También significa, aparte de odiar la luz y de elegir la compañía de los impíos, también significa transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Ahí está, mi estimado hermano. Acá tenemos otro sinónimo para lo que significa pisotear al Hijo de Dios o tener por inmunda la sangre del pacto. Noten lo que dice acá. Aquellos que están pisoteando la ley de Dios son animados por usted en su rebelión. Es imposible que sea fuerte hasta que tome una posición decidida por la verdad. Note, mi estimado hermano, nunca, pero nunca un adventista del séptimo día tiene ni debe aceptar o seguir las sugerencias del enemigo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar al pecado y a pisotear al Hijo de Dios. Así lo dice mi estimado hermano. Ahora, otra característica más de aquellos que están jugando con su salvación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Esta vez, página 389. Noten lo que dice. El hermano P fue amonestado y se le pidió que cambiara de rumbo. Noten, hermano, ¿a qué detalle ahora, con qué detalle nos encontramos? Acá nos encontramos con el versículo, con el detalle número 4 que pusimos acá, que es amonestación. Si tú no te dejas amonestar, si tú no escuchas la amonestación, quiere decir que estás jugando con tu salvación. Acá lo dice clarito, la amonestación es clave. Ahora, noten lo que dice. El hermano P fue amonestado y se le pidió que cambiara de rumbo, pero a él le pareció bien, noten, seguir su propio camino. Noten, hermano, ¿qué le pareció bien a este hombre? Le pareció bien seguir sus propios
camino. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que si a ti te parece bien seguir tu propio camino en lugar de la palabra de Dios, quiere decir que estás jugando con tu salvación y se va a cumplir en tu vida Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Noten, mis amados, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que yo te digo y te voy a recalcar miles de veces, nosotros no podemos guiarnos por lo que a nosotros nos parece. Nosotros tenemos que guiarnos por un escrito está. Esa es la única forma de no poner en riesgo nuestra salvación. Oh, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. Dice: a él le pareció bien seguir su propio camino. Y ahora viene otro detalle clave: haciendo caso omiso a la luz que le ha dado. ¿Con qué detalle nos encontramos? Con el detalle número 6, que dice caso omiso. A este hermano P le pareció poca cosa seguir la luz que Dios le ha dado y no hizo caso de eso. Ahora, mi estimado hermano, noten la advertencia que se viene. Si no cambia decididamente pronto, se encontrará en un lugar donde ni las amonestaciones ni los ruegos podrán alcanzarlo. Ahí está. ¿Por qué es peligroso jugar con la salvación? Porque va a llegar un momento en que ni las amonestaciones, ni los consejos, ni las advertencias van a hacer efecto y se va a cumplir en la vida de esa persona. Proverbios, este pasaje que encontramos en Proverbios 29:1. Noten lo que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Acá está, punto número 2. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Noten, hermano, esa expresión, no habrá para él medicina, quiere decir que su tiempo de gracia se acabó. Él traspasó el límite de la tolerancia divina. Por lo tanto, eso es lo que va a pasar con miles y miles de adventistas del séptimo día si no escuchan la voz de Dios y si no dejan que el Espíritu Santo imprima en sus corazones las verdades del cielo. Noten qué tremendo, mis amados, cómo termina esta declaración. Su luz se extinguirá en las tinieblas y quedará abandonado a la desesperación. Noten, hermano, su luz se quedará extinguido en las tinieblas y quedará completamente abandonado en los brazos de Satanás. Oh, mi estimado hermano, qué tremendo. Ahora, ¿qué más sucede cuando las personas rechazan la verdad? Noten, hermano, lo que se viene ahora. Conflicto de los siglos, página 661. Tiene la respuesta a esta pregunta. Dice así: cada vez que la gente rechace la verdad, cada vez
Subrayen eso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente. Noten, hermano, ¿por qué a Satanás le conviene tanto que las personas rechacen la luz? Porque dice acá que va a haber confusión en su mente. No van a entender, van a estar llenos de duda, no van a realmente a comprender las cosas. Eso es lo que Satanás anhela. Satanás quiere que tú te confundas. Cuanto más confusión tú tengas, mucho mejor para él, porque él sabe que eso es fatal. Noten, hermano, ¿qué sucede entonces cuando la persona rechaza la verdad? Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón. Quiere decir que la terquedad va en aumento. La terquedad crece en el corazón de la persona que rechaza la luz del cielo. Dice, en su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Noten, hermano, ¿qué sucede entonces cada vez que la persona rechaza la luz? Dice acá la declaración que no solamente él se llena de confusión y su terquedad va en aumento, sino que también dice acá que se pone en campaña para perseguirle a aquellos que predican la verdad clara, lisa y llanamente. Eso es lo que sucede cuando la persona, cada vez que la gente rechaza la luz o la verdad del cielo. Noten cómo termina diciendo: se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén a su palabra. Noten, hermano, se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén a su palabra. Dicho de otra forma, rechazar la palabra de Dios, rechazar el consejo de Dios, es rechazar a Cristo. Mucho ojo, mi estimado hermano. Cuando tú rechazas la reforma pro salud, cuando tú rechazas la reforma en la indumentaria, tú estás rechazando la palabra de Dios. Y al rechazar la palabra de Dios, estás rechazando la persona maravillosa de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sale de la boca de Cristo. Y rechazar su palabra equivale a rechazarle a Él. Es lo mismo, mi estimado hermano. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otro punto más que vamos a tener en cuenta es el siguiente. Oh, mis amados, ahora les voy a tirar una granada de mano. Les voy a tirar un misil a todos aquellos adventistas del séptimo día que dicen que la comida y la vestimenta no tienen nada que ver con la salvación. Oh, mi estimado hermano, agárrense de sus asientos ahora, porque lo que viene ahora es un verdadero misil espectacular. Noten lo que dice: con esta cita vamos a destruir para siempre ese argumento satánico que dice
que lo que importa es el corazón. No importa si tú comes o no comes, si te viste o no te viste, si usas taco o no usas taco. Eso no interesa. Vamos a destruir ese argumento. Escuchen, esta cita está sacada de la matutina Conflicto y Valor, página 273, y dice de la siguiente manera: son culpables ante Dios los que complacen sus apetitos y pasiones. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Son culpables ante Dios. ¿Quiénes? Los que complacen sus apetitos y pasiones. Ojo, mi estimado, y cierran los ojos a la luz por temor de ver excesos pecaminosos que no están dispuestos a abandonar. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué muchos se rebelan contra la luz? Acá dice claramente. ¿Por qué? Porque le encanta satisfacer la carne, le encanta satisfacer sus pasiones y sus apetitos perversos, y por esa razón rechazan la luz. Oh, mi estimado hermano, ellos tienen miedo. ¿Y saben de qué tienen miedo? Tienen miedo de ver excesos pecaminosos que no están dispuestos a abandonar. Ahí está la cosa. ¿Por qué muchos rechazan la luz? ¿Por qué muchos odian la luz y por lo tanto pisotean al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque tienen miedo de ver excesos pecaminosos que no están dispuestos a abandonar. Ahí está la cosa. Y noten cómo sigue diciendo: todo aquel que se aleja de la luz en una cosa, endurece su corazón para hacer caso omiso de la luz en otro asunto. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Qué dice? Acá dice que si yo soy rebelde en la reforma pro salud, voy a ser rebelde también en la reforma en la indumentaria. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Note, mi estimado hermano, cómo la señora White es tan, pero tan clara en esta declaración. Sigue diciendo: todo aquel que viola las obligaciones morales en el comer y vestir, prepara el camino para violar las exigencias de Dios en lo que se refiere a intereses eternos. Noten, mis amados, no puede ser tan claro. Acá dice que los que no aceptan la reforma en la vestimenta y la reforma pro salud, dice que preparan el camino ¿para qué? Para violar aquellos intereses eternos. Entonces, que no me venga el diablo a mí a convencer de que no importa si yo como o no como, si me visto o no me visto. No, que el Señor le reprenda a Satanás. No, mi estimado hermano, tú no me vas a venir a engañarme con eso. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en lo que Dios dejó escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por lo tanto, no puedo creer una mentira o una herejía como esa. Acá dice clarito que
Todo aquel que viola las obligaciones morales, tanto en el comer como en el vestir, prepara el camino para violar la exigencia de Dios en lo que se refiere a intereses eternos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya miles y miles de cristianos y adventistas que digan que no importa si uno come o no come, si bebe o no bebe, si hace o no hace? Claro que sí importa, mi estimado hermano, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, otro punto que vamos a cubrir es el siguiente. ¿Tiene este tema algo que ver con la temperancia? Claro que sí. Reflejemos a Jesús. Página 144 lo confirma. Noten lo que dice. Muchos comen a toda hora. ¿Cómo? ¿Qué dice? Muchos comen a toda hora. Noten, hermano, eso lo dice la señora Juárez acá. Pero ¿sabías que la Biblia también dice eso? La Biblia también dice que uno no puede ser intemperante y comer a cualquier hora. ¿Quieres que te lea el versículo? ¿Cómo no? Eclesiastés capítulo 10, versículo 17. Dice lo mismo que lo que la señora Juan dice acá. Dice, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tu príncipe, ahora viene, y tu príncipe comen a su hora para reponer su fuerza y no para beber. Noten, hermanos, noten que la misma palabra de Dios nos da un principio tan hermoso como ese. Y por eso es que aquí la sierva del Señor recalca, muchos comen a toda hora, haciendo caso omiso. Noten, acá está el número 6, haciendo caso omiso. ¿A qué? A las leyes de la salud. Oh, mi estimado hermano, ¿qué dice acá? Acá dice que muchos hacen caso omiso a las leyes de la salud. Quiere decir, dicho de otra forma, que los que no aceptan las leyes de la salud están jugando con su salvación. Y si tú juegas con tu salvación, vas a terminar en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque es imposible hacer caso omiso a las leyes de la salud o a las leyes de Dios y terminar en el cielo disfrutando del árbol de la vida y de la compañía de todos los redimidos. Eso es completamente imposible. Y noten cómo sigue diciendo la cita. Entonces, la lobreguez cubre la mente. ¿Cómo dice? La lobreguez cubre la mente. Y pensar que hay miles y miles que dicen que no importa si uno come o no come, si bebe o no bebe. Noten, hermano, acá está diciendo lo contrario. Acá dice que si somos intemperantes, ¿qué va a suceder? La lobreguez va a cubrir la mente de esa persona. Entonces surge una pregunta: ¿cómo pueden los hombres ser honrados con discernimiento espiritual cuando son tan descuidados en sus hábitos y con la luz que Dios les ha dado? Ahí está, mi estimado hermano. Noten lo que dice. Acá dice claramente
que si no somos obedientes a las leyes de la salud, no podemos tener discernimiento espiritual. Y yo te pregunto una cosa, mi estimado hermano, el tener discernimiento espiritual es fundamental para la salvación, ¿sí o no? Yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿qué tú me dices? El tener discernimiento espiritual, el discernir entre lo bueno y lo malo, ¿es fundamental para la salvación o no? O una persona que no discierne entre lo bueno y lo malo, ¿se puede salvar? Ahí está, esa es la pregunta del millón, mi estimado hermano. Ahora, yo te pregunto, si el discernimiento espiritual no es importante, ¿por qué entonces el profeta Isaías, en el capítulo 5 de su libro, en el versículo 20, dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está, mi estimado hermano. El discernimiento espiritual es crucial. Por lo tanto, mi estimado hermano, necesitamos despertarnos a esta realidad. No podemos seguir jugando con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque, como les decía al comienzo, cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían: no juegues con el fuego porque te vas a quemar. Lo mismo sucede hoy en el sentido espiritual del término. No podemos jugar con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque jugar con la salvación significa la pérdida eterna. O sea, mi estimado, que Dios te bendiga mucho, que Dios te dé esa capacidad, ese discernimiento para poder comprender el tema que hemos estudiado hoy, porque este tema es vital. No podemos seguir jugando con la salvación tan preciosa que el Señor en su infinita misericordia nos ha dado. Vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ayude en este desafío que tenemos por delante. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más queremos agradecerte en este momento por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, muchísimas gracias por todas las bendiciones que nos regalas. Gracias por las amonestaciones que nos das. Gracias porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a brindarnos todo el respaldo que necesitamos en esta lucha en la cual estamos involucrados entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Oh Señor, ayúdanos para que podamos tomar en serio nuestra salvación, para que podamos apreciar y obedecer la luz dada, porque hoy hemos estudiado que todos aquellos que rechazan la luz son los que están jugando con su salvación, y eso es extremadamente peligroso. Oh Señor, bendice a todos los hermanos que están siguiendo esta programación de tal manera que se puedan enriquecer y beneficiar espiritualmente hablando. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Queremos que nos guardes, nos protejas de todo peligro y que tu voluntad siempre, pero siempre pueda prevalecer en nuestras vidas. Gracias por escucharnos
y acompáñanos hoy siempre, porque te pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén.